la lectura anualizada, donde ahí encontramos el nivel anual de inflación más bajo desde el año 2017. ¿Cómo debemos leer estos dos datos y sobre todo cómo va a continuar esta historia? Bueno, eso nos ayuda a entenderlo Camilo Tiscornia, economista y director de CIT Asesores Económicos. ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenos días. Agustina Girón te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por el contacto. Bueno, no, por favor. Yo decía recién, ¿no? Por lo menos dos lecturas, la famosa una de cal y una de arena, ¿no? Pero ¿cómo lees vos este último dato? Coincido con tu lectura, yo creo que es esa doble lectura. Me parece que pensando para adelante, también creo que hay como dos ángulos en todo caso para prestar atención. Me parece a mí que, pensando con una perspectiva de mediano plazo, me parece que el conjunto de políticas que viene aplicando el actual gobierno, con mucho foco en la solvencia fiscal, me parece que es la clave para poder pensar que en el mediano plazo la inflación siga bajando. Por un lado, pensando para adelante, una de las dimensiones. Claro. Ahora, la otra es que en el corto plazo, obviamente va a haber que regular de alguna forma, porque como estabas marcando vos, la inflación fue subiendo mensualmente y está a un nivel bastante elevado. Esto, en la gran mayoría de los países del mundo, el encargado es el Banco Central, de regular esa tendencia de corto plazo, con lo cual es muy probable que veamos al Banco Central reaccionando en consecuencia. ¿De qué manera vamos a ver al Banco Central reaccionando, ¿no? en los próximos meses? Yo creo que el Banco Central, acá también hay que entender un poco la lógica de lo que viene siendo la política monetaria y cambiaria. El Banco Central ha avisado que ellos manejan la política monetaria mirando medidas de liquidez de la economía. Entonces yo creo que lo que va a terminar pasando es que, de alguna forma, la expansión de la liquidez va a tener que ser muy cautelosa, porque al mismo tiempo sabemos que también el Banco Central quiere comprar reservas, lo cual te mete liquidez en la economía. Entonces van a tener que encontrar algún balance fino, que no es sencillo, para ir conteniendo la inflación. En todo caso, lo que creo que muestra es que la lucha contra la inflación es difícil, no es sencillo bajar de estos niveles de inflación, sin duda. No, totalmente. De hecho, a ver, claramente, respecto a donde veníamos, hoy estamos en una situación pero prodigiosa, ¿no? Eso está claro, no hace falta ni decirlo, pero bueno, obviamente sí se da esta situación que creo que en algún momento Javier Milei lo ejemplificó con cuando uno hace una dieta muy fuerte y los últimos kilos suelen ser los más difíciles, los más resistentes, ¿no? Sí, hay que entender que la inflación, por más que sea obvio decirlo, ¿no? La inflación es el aumento de los precios de la economía a lo largo del tiempo, y esos precios evolucionan en parte por cuestiones que escapan al control de las personas, de los argentinos, por cuestiones que tienen que ver con lo internacional, pero en buena medida son resultado de decisiones, de las millones de decisiones individuales en cuanto a los precios que cada uno va fijando en el ámbito que le toca. Y en esas decisiones cambiar el comportamiento es complejo. Tenemos comportamientos de indexación muy arraigados, de vinculación al tipo de cambio muy arraigados. Entonces cambiar eso no es sencillo. Claro. Lleva tiempo. Generalmente hay formas más drásticas, si vos querés. La más exitosa en la Argentina en los tiempos recientes fue la convertibilidad, que fue fijar por ley el tipo de cambio, ni siquiera como una política del Banco Central, fijado por ley. Y eso logró, si vos querés, a esa Argentina también, que también ya era como ahora en aquel momento, le permitió bajar la inflación. Pero bueno, no es fácil romper con esos comportamientos. No, totalmente. ¿Y por qué pasa que estos últimos, como diría, ¿no? Los últimos kilitos son los más difíciles? ¿Por qué en este caso romper ahí ese 2 y pico % termina siendo lo más complicado? Sí, bueno, porque te requiere abandonar estas prácticas que te digo. Por ahí, cuando uno viene de una situación muy desequilibrada, pasar de una situación de desorden fiscal completo y monetario, bueno, a una situación como la que tenemos ahora, te permite corregir rápidamente, pero bueno, te queda esta parte final que, insisto, es mucho más difícil por cambiar, tener que cambiar como de fondo los hábitos. Por ejemplo, lo que de alguna forma en muchas críticas que se hacen al gobierno es la necesidad de que el tipo de cambio y los precios internos se disocien. Cuando está la discusión acerca de si el tipo de cambio está atrasado y se le pide al gobierno, por ejemplo, que compre reservas, implícitamente el pedido es que el tipo de cambio sea más alto, pero que los precios no suban en igual proporción. Bueno, romper esa conexión en la Argentina es muy difícil.
Sí, Entonces, sí. yo creo que eso es lo que lleva mucho tiempo. Más allá de esto, me parece que en análisis ya más de corto plazo, un poco más fino, en el último tiempo, en los últimos 2 o 3 meses, en parte esta suba de la inflación mensual que hablábamos también tiene que ver con algunas cuestiones que son más microeconómicas que macroeconómicas, como el aumento del precio de la carne. Claro. Eso no tiene mucho que ver con la política fiscal o la política monetaria de modo muy directo. Ahí tienes una dinámica muy propia del sector en un producto que en la Argentina tiene un peso enorme en la canasta. Entonces la incidencia de eso en la inflación es muy fuerte y la carne forma parte de la inflación núcleo. Vos pensás que, por ejemplo, en otros países la inflación núcleo se calcula directamente sacando alimentos por completo. Claro. Que en la Argentina no es así. Entonces, hay cosas propias de la Argentina y de este corto plazo que hay que tener en cuenta también, ¿no? Totalmente. En diciembre, los rubros que más incidencia tuvieron en la inflación fueron transporte, agua, electricidad, gas, o sea, básicamente los servicios, ¿no? Que en definitiva uno paga, tuvieron muchísima incidencia en la inflación que hay y en la que percibimos en el bolsillo. ¿Eso vos crees que va a seguir impactando de la misma manera en los bolsillos de los argentinos en los próximos meses? ¿Va a seguir esta misma tendencia? Mira, ahí te corrijo una cosa. Lo que más incidencia tuvo fue la carne, justamente. O sea, no fue lo que más aumentó, pero fue lo que más incidencia tuvo, en el sentido de que justamente por el peso que tiene la canasta, el aumento que tuvo la carne de 7-8% fue lo que más gravitó, si vos querés, en la inflación. Ahora, los servicios públicos, si vos tomás su conjunto, han aumentado bastante y esto lamentablemente forma parte de ponerse al día con lo que el gobierno anterior y otros antes en el tiempo también barrieron bajo la alfombra, que aunque parezca increíble, a pesar de los aumentos que hubo, todavía no se terminó de resolver. De hecho, sabemos que este año el gobierno está implementando un nuevo régimen justamente para los subsidios y eso obviamente va a tener un impacto en algunos sectores, con lo cual los servicios públicos van a seguir gravitando en la canasta de algunas personas fuertemente. Claro. Sí, el asado aumentó 13%, pero quedó dentro del rubro de alimentos, ¿no? Es alimentos y bebidas no alcohólicas, claro, exactamente. Que quedó en el 2 y pico por ciento, creo. Lo que pasa es que en alimentos y bebidas no alcohólicas lo que te compensó mucho es que las verduras bajaron como un 10%. Claro. Lo que pasa es que en la inflación núcleo entra la carne, pero no entran las verduras. Entonces, viste, el análisis es difícil a veces, ¿no? Según donde uno pone el foco. Sí, lógico. Algunas cosas te suben, otras te bajan y es complejo. Ahora, 13% en un mes, la verdad es que es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Bueno, ahí vos explicabas un poco la tendencia, ¿no? Que crees que va a haber, pero obviamente, claro, un 13% en un alimento también te ejerce muchísima presión. Bueno, lo que uno ve ahora del precio mayorista de la carne es que, te diría, a partir de diciembre quedó más estabilizado, con lo cual cabría esperar que en algún momento el precio de la carne se terminara frenando. Nosotros lo que vamos viendo de enero es que algún tipo de freno hubo, un poco de freno hubo. Vamos a ver cómo sigue en los próximos meses, ¿no? Bien, clarísimo. Camilo, te agradecemos muchísimo por el contacto, Te mandamos un gran saludo. Por favor, Saludos, chao, hasta luego. Gracias. Camilo Tiscornia, economista, director de CEITE, asesores económicos, a propósito de los últimos datos económicos que